en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia. Senador Iván Duque, cuando nos tienen entretenidos con tanto tema y con tanta celebración y con tanto abrazo y con tantos cohetes que disparan al aire, están pasando cosas en Colombia que la gente no entiende, pero que necesita entender. Esta emisión de test de 8 billones de pesos, ¿qué es lo que significa? Pues, doctor Fernando, yo creo que debería llamar la atención la forma en la que se dio el decreto, porque el gobierno ha tratado de decir que es para prefinanciar el año 2017. Pero cuando uno lee la letra menuda del decreto, dice que es para la presente vigencia fiscal. Entonces, eso permitiría cuestionar si en efecto la plata es para ser gastada este año ante la situación deficitaria, o si lo que tienen previsto realmente es que puedan perder el grado de inversión y que se quieran anticipar financiándose más barato. En cualquiera de las dos circunstancias, la lectura del decreto es ambigua y lo que demuestra es que el gobierno está teniendo serios problemas en materia fiscal, problemas que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Este año el gobierno va a cerrar con un déficit de cerca de 32 billones de pesos. Y eso debería preocuparnos porque la tal reforma tributaria presentada por los expertos, en el mejor escenario de recaudo, recaudaría 14.5. Pero acuérdese una cosa, ese recaudo tendría que aplicar, porque fue promesa de los expertos, la deducción de IVA para bienes de capital. Si esa deducción de IVA se aplica, el recaudo quedaría en 8.5 y seguiríamos con un hueco de 24 billones de pesos. Sin contar lo que está pasando con el sector de la salud, que tiene un desfinanciamiento de 8 billones, y lo que pudiera suceder por una pérdida de calificación que implicaría mayor costo de endeudamiento. De manera que yo siento que el gobierno no le está contando al país toda la realidad fiscal, doctor Fernando. Bueno, los que venden energía han dicho que tienen un huequito de 1.5 billones de pesos para atender los subsidios de los estratos 1 y 2, que no les alcanza la plata y que les tienen que resolver el problema o le tienen que subir las tarifas de energía a la gente más pobre de Colombia. Otro huequito, esos son huequitos en todas partes, más los de Saludcop y de Caprecom. El nuevo fiscal general de la Nación prometió investigar a fondo qué pasó con Saludcop, lo que lleva paralizado 4 años, porque en últimas Saludcop era el cliente estrella del exfiscal Montealegre. Entonces, por esa obvia razón, en un verdadero prevaricato, lo de Saludcop se detuvo. Pero eso es gigantesco también, y el problema de Caprecom es gigantesco. La situación fiscal es dramática. Y estos 8 billones de pesos, ¿de dónde los van a sacar? ¿Quién va a poner 8 billones de pesos y qué impacto tiene eso en el sistema financiero y en el orden macroeconómico del país, senador? Pues, doctor Fernando, yo creo que esta emisión de test la van a hacer para tratar de motivar la llegada sobre todo de inversión extranjera, de portafolio. ¿Por qué creo yo que la van a buscar por ese camino? Porque usted sabe que hay países desarrollados donde usted se puede financiar muy barato, y al financiarse muy barato, inclusive contemplando la inflación que hay en Colombia, puede tener rentabilidades del 4 o el 5%, entonces sigue siendo atractivo para esos inversionistas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Hace mucho más vulnerable el mercado de test en Colombia ante cualquier posibilidad de una salida rápida de esos recursos. Y eso lo sabe el ministro de Hacienda y eso lo sabe el director de Crédito Público, porque en este momento la capacidad de absorción de test solamente en el mercado local pues es bastante limitada. Ya yo diría que la exposición que tienen los fondos de pensiones a los test, o la que tienen el sector asegurador, o la que pueden tener otros inversionistas institucionales es alta. Yo creo que esto más que todo lo están haciendo es para aprovechar que hay un poco de apetito, pero como le digo, a cuestas de generar mayor vulnerabilidad en el mercado de test. Pero más que la emisión, doctor Fernando, que la emisión es un tema que salió en estos días y no han contado la historia completa. Yo lo que creo es que, y lo he dicho en repetidas ocasiones,
es, número uno, este gobierno va a cometer una gran irresponsabilidad, como lo anuncié hace 15 días en el Senado, y es que le van a dejar a la próxima administración, si usted mira el marco fiscal de mediano plazo, un ajuste de casi 2 puntos del PIB en un periodo de 3 años, cuando hay muchísimas promesas sociales, cuando el país no puede aflojar en materia de seguridad, pero el gobierno irresponsablemente le está dejando toda la olla express para que le explote la próxima administración. Y a mí me parece muy grave que este gobierno haga promesas con sectores que van a eventualmente a detonar mucha desconfianza, donde no hay capacidad fiscal para atenderlos. Mire el caso del sector agrario. Acá hicieron una gran misión agrícola. La misión dice que hay que invertir cerca de 13 billones de pesos por año en el sector. Fedesarrollo dice que hay que tratar de cerrar las brechas rurales con una mayor provisión de bienes públicos. Y el presupuesto de inversión para el sector agrícola para el año entrante va a ser 57% menos que hace 2 años. Después sale el general Mejía con bombos y platillos a anunciar la nueva doctrina del ejército que la trata de soportar en argumentos de capacidad operativa, de capacidad logística, de presencia, y usted mira el presupuesto de inversión de seguridad y defensa para el año entrante, es 57% menos que hace 2 años. Y le voy a dar otra. El gobierno dice que el sector de la salud es un sector prioritario y que es un sector que le preocupa, y el presupuesto de inversión del sector de la salud es 92% menos que el de hace 2 años. Si eso es así, y el hueco es así de grande, y el tamaño de la deuda sigue aumentando, aquí lo que ha hecho este gobierno con el manejo fiscal de este país no es sino fiesta, y va a ser muy grave que le dejen a la próxima administración toda esa responsabilidad, porque usted sabe que los márgenes que hay para adelantar reformas estructurales y al mismo tiempo fortalecer fiscalmente la nación en un periodo de coyuntura social tan adversa y de precios internacionales de las materias primas tan adversos, es muy grave y muy poco creíble que sean capaces de hacer ese ajuste de 2 puntos del PIB en un periodo de 24 meses. Yo, senador, no tengo ninguna expectativa de que usted en tan cortas horas como las que han transcurrido desde el anuncio del famoso acuerdo para la paz se haya leído semejante mamotreto completo. Son 297 páginas a espacio sencillo. Eso es un libro de más de 400 páginas, pero que uno tiene que mirar con cuidado en todos los párrafos y subrayar en todas partes porque en cada parte hay un gol. Yo no sé si usted ha visto, sus colegas, alguien ha visto que se creó una especie de derecho pensional para la gente que tenga edad de jubilación en el campo, y que el Estado le pagará mesadas pensionales a esa gente, obviamente sin que haya contribuido, sin que tenga, según la ley, derecho a la pensión. ¿Cuánto valga eso? Pues yo no tengo ni idea, pero hay que estudiarlo, porque ahí está en el acuerdo. Y es a eso a lo que invitan a votar a los colombianos. Y uno pues maravillado de que les entreguen carro, casa y beca a todos los campesinos. Hay que ver las promesas que les hacen. Promesas, planes y para crear e implementar en materia de infraestructura rural, en materia de tecnología, en materia de vías terciarias. Las vías terciarias dejan de ser competencia de las autoridades regionales y pasan a ser competencia de la nación. Todo eso tiene unos costos enormes. Senador, ¿cuándo se va a sentar alguien con papel y lápiz a hacer la cuenta de lo que esto valga, entre otras, de las pensiones o mesadas que se le van a entregar a los campesinos con edad de jubilación? Pues, a ver, doctor Fernando, yo creo que yo he tenido la oportunidad de leer muchas cosas de esos acuerdos y me gustaría referirme a algunas de ellas. Y ahora le entro al tema que usted acaba de mencionar. Cuando uno mira los acuerdos, porque yo creo que esta discusión tiene que ser principalmente sobre los contenidos de los acuerdos, empecemos por el tema de justicia. Artículo 36. Ese articulito le da elegibilidad política a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad o delitos graves. Y esa es la relativización de la justicia más grande que hayamos visto en nuestro país. Porque mire, este es un país
que sale pero a pedir con una fuerza muy grande en el Congreso y salen todos esos mismos de la foto de ayer a decir que hay que endurecer las penas contra los garabitos. Claro, a todos los que violen a los niños, y si podemos endurecer las penas, endurezcámoslas. Pero ¿y qué pasa con los garabitos de las FARC que han abusado con miles de niños en todo el país? Que contra su voluntad los han sometido a la barbarie más oprobiosa, que los han conducido a perder todos los instintos morales del individuo por la presión. Para eso sí puede estar el Congreso de la República. Mire el artículo 38. Me gustaría que usted también le mire esta letra menuda que le voy a decir. Prácticamente están convirtiendo en delito conexo al delito político el asesinato de soldados, porque entre comillas dicen que son en combate. ¿Y cuándo la FARC se ha regido por algún estatuto de combatientes? ¿O es que acaso esa masacre de Buenos Aires, Cauca, con esos soldados durmiendo en situación de indefensión y sin tener la FARC ningún distintivo de combatientes? Entonces todos los homicidios de ellos a los soldados lo van a tratar de argumentar como si fueran en combate para entonces volverlo conexo y gozar de la amnistía. Mire el artículo 39 del Acuerdo de Justicia. Entonces, dos cosas graves. Dice primero que es un delito conexo la retención de combatientes. Aquí los policías fue secuestrados, torturados. Ahora no vayan a decir que todos esos soldados y policías que tuvieron en el sur del país, allá en el Guaviare, en unas situaciones totalmente gravosas para su integridad, entonces ahora resulta que eso lo van a llamar retención. No, señor, eso es secuestro. Pero ahí le están abriendo el camino. Y el mismo artículo 39, cuando hablan del financiamiento, promoción y soporte, también le están abriendo un camino a la conexidad con el delito político del narcotráfico, de la extorsión, de la minería ilegal. Y eso es muy grave para el país. Después sale el gobierno y dice, no, es que es una exageración del uribismo que nosotros estemos homologando a las fuerzas militares con la guerrilla. No, señor. Uno lee el artículo 44 del Acuerdo de Justicia y lo compara con el artículo 59 y se da cuenta que los han homologado en su cadena de mando, en sus circunstancias operacionales. ¿Cómo pretenden que un ejército regular que defiende la Constitución y la ley, que se rige por todo tipo de protocolos logísticos, de combate, operativos, de transición, de inteligencia, de contrainteligencia, entonces lo van a equiparar con el control de mando que tiene una fuerza terrorista irregular? Y lo hacen para que los cabecillas de las FARC diluyan su responsabilidad sobre la base de tener que demostrar que los actos que cometieron sus subalternos fueron efectivamente bajo la dirección y comando de ellos y que además ellos podían prevenirlo. Eso es un abuso. Y se pregunta uno, bueno, ¿qué pasa con las víctimas? No hay un párrafo donde digan que las FARC van a reparar económicamente a las víctimas y que van a aportar recursos de su larga cadena criminal. En el capítulo de narcotráfico hablan de sustitución voluntaria y hablan de cesación de la persecución penal de los cultivadores. Claro, ¿por qué lo hacen? Pues para seguir dejando una patente de corso para los cultivadores, porque solamente podrán sustituir voluntariamente y para que sigan al servicio de estructuras de narcotráfico, porque ni siquiera hay un párrafo donde digan que las FARC se comprometen a entregar los laboratorios, las rutas, la información de quienes los abastecían de precursores químicos, sus puntos de contacto con el cartel de Sinaloa, con los Zetas, con la familia, con el cartel de los Soles, con el cartel de la Amazonía brasilera. Nada de eso está ahí. Entonces, esas cosas son las que a uno le preocupan. Y cuando uno entra a ver el capítulo agrario, entonces que vamos a tener X millones de hectáreas para el fondo. Este es un país que tiene 114 millones de hectáreas, que tiene 35 millones de hectáreas con vocación agrícola y tiene 5 aprovechadas. Es decir, esas otras 30, ¿qué van a hacer con las otras 30? Si usted lee la letra menuda, en teoría, si no tienen un uso para su vocación, podrían ser expropiadas. ¿Y cuántas personas en este país no han podido desarrollar el agro con vocación agrícola porque no han tenido ni el acompañamiento crediticio, ni el acompañamiento técnico, ni la irrigación, ni la cadena logística,
ni los esquemas de consolidación de producción. Entonces, todas esas cosas son ambivalencias muy graves que están allí en esos acuerdos. Y ahora resulta que les van a dar curules a dedo. Dicen, no, es que son muy poquitas, que esto es otro sapito más. Un momento. Aquí las minorías étnicas en este país, que representan más del 10% de la población, tienen 2. Y ahora una minoría armada que tiene 8.000 hombres, les van a entregar 10 curules más 16 circunscripciones electorales. Circunscripciones que usted se acordará de mí. Van a salir de los territorios de las zonas de concentración, que a su vez van a mutar a terrepaz, a zonas de reserva campesina y se constituirán en jurisdicciones. Entonces, uno ahí se pregunta, entonces este país ¿para dónde va? ¿Por qué este país es tan duro para hacerles exigencias a unas personas y a quienes violan sistemáticamente la Constitución no? Y no hemos hablado también del otro regalito, es que ellos van a quedar con una justicia especial, donde no queda absolutamente claro que ahí va a regir el Código de Procedimiento Penal, si le es aplicable o no el régimen de tutela. ¿Ante quién van a responder esos jueces? ¿Quién es el supervisor disciplinario de sus conductas? ¿Ante quién se recusan? ¿Quién los puede remover? Y además con jueces extranjeros, contra cualquier tipo de fundamento constitucional del país. Y hablemos también del resto del quebrantamiento institucional, que entonces vamos a tener un Congreso eunuco que solamente discute y aprueba lo que el presidente permita relacionado con esto, y que fuera de eso va a poder reformar la Constitución en 4 semanas, y que fuera de eso el presidente va a tener facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley en las materias relativas con la implementación de los acuerdos. Entonces, toda la letra menuda de las cosas que nos preocupan la va a sacar el presidente por esa vía, o por un Congreso genuflexo. Yo creo que aquí hay temas muy de fondos y muy sensibles. Y por eso yo creo que hay que salir con entusiasmo, con pedagogía, a decir que no. Entonces nos van a decir, es que ustedes dicen que el no puede activar la renegociación y eso no se puede porque Santos dijo que eso es inmodificable. ¿Cómo así? Entonces, si el presidente sale y dice en un discurso que la respuesta la tienen los ciudadanos, ¿por qué tiene que salir a tratar de amedrentar a los ciudadanos que pueden pensar distinto? Porque como esto es un todo o nada, los ciudadanos que salen a pronunciarse se pronuncian sobre las cosas que le preocupan. Y aquí quiero aprovechar este programa para denunciar una cosa. La discusión de la pregunta no es un tema menor. Y el presidente del Congreso está anunciando que lo va a sacar en horno microondas el próximo martes. No, la Corte Constitucional fue muy clara. Aquí la paz no es el elemento de discusión. Aquí son unos acuerdos y los acuerdos sí se pueden modificar. Y además, el pueblo tiene que tener una pregunta neutral que debería ser, ¿usted está de acuerdo con la totalidad de los acuerdos? ¿Sí o no? Si usted dice no, entonces exponga cuáles son las cosas en las que están de desacuerdo. Porque el presidente no puede seguir amedrentando al país diciendo que entonces aquí está el regreso de la guerra. Si eso es así, es irresponsable porque estaría reconociendo el debilitamiento de las fuerzas militares y su propia incapacidad para ejercer como comandante en jefe de las fuerzas militares. Además, es muy triste ver que el presidente es el que amenaza y entonces la línea militarista de la FARC encabezada por Pablo Catatumbo y por Marcos Calarcá, ellos sí salen a decir que están dispuestos a escuchar lo que diga el pueblo. Entonces que por favor no sigan asustando al país de esa manera. Y en cuanto a los derechos pensionales, ese punto que usted acaba de tocar, es que esos acuerdos fueron escritos con mucho nadaísmo, y usted sabe a qué me refiero. Mucha poesía, pero no tiene calculadora. Y van a generar una falsa expectativa en el país, además de un error gravísimo, y es de haber legitimado a los verdugos del campo como los grandes adalides del campo. Y inclusive en el comunicado conjunto, sale el gobierno a decir que es que las causas objetivas del conflicto, o sea, ya legitimando lo que la FARC siempre ha dicho y es que ellos existen porque hay pobreza. No, señor, hay pobreza porque ellos existen. Hay pobreza porque en muchas regiones del país es esa capacidad terrorista e intimidatoria la que ha prevenido que la gente pueda desarrollarse, que llegue turismo, que llegue inversión.
¿Dónde está, por ejemplo, en el tema de tierras, cuáles son los X millones de hectáreas que van a entregar los cabecillas de la FARC, de toda la gente que han despojado? Entonces, doctor Fernando, yo me he leído esto y me lo seguiré leyendo. Y yo estoy haciendo una pedagogía y un debate con los textos. A mí me tocó ir a Barranquilla el lunes y llega el doctor Gaviria, y el doctor Gaviria es muy duro atacando a Pastrana, atacando a Uribe, comparando esto con Irlanda, con Sudáfrica, pero no defendió un solo artículo. Y yo quiero saber si el doctor César Gaviria está en capacidad de salir con la frente en alto a defender que los criminales de lesa humanidad pueden ser elegibles políticamente. Y si él lo va a argumentar, que entonces también argumente por qué su gobierno negoció con los asesinos de Luis Carlos Galán. ¿Por qué en su gobierno fue la mafia la que negoció los artículos 2047 y 3030, que sabemos cómo le salieron al país? Esos son los debates que yo quiero dar, doctor Fernando. Sí, pero ya le dijeron que los debates van a durar 1 o 2 días. Entonces, usted dijo que eso es en horno microondas. Peor. Nadie, que no se usó calculadora, pues claro que no usó calculadora. El doctor de la Calle no ha tenido una calculadora nunca. Aquí tengo la lista de los planes que hay que hacer en materia rural. Todos para economía campesina, familiar y comunitaria. Desapareció la empresa agrícola, desapareció el propietario de fincas, ese no existe en los acuerdos con las FARC. Y hay que hacer 15 planes distintos en materia agrícola. ¿Quién los va a hacer? Pero además una cosa muy grave, doctor Fernando, es que si esos textos quedan incorporados al bloque de constitucionalidad, usted lo sabe, toda la juridicidad, toda la legislación sobre las materias que están contenidas en los acuerdos tienen que acoplarse a los acuerdos, porque están incluyendo esos acuerdos como si fueran norma de normas. Eso es de una gravedad tremenda. Entonces, ¿de qué saca el país aprobando leyes de CIDRES si las leyes de CIDRES van a estar con la frontera que les imponga los mismos acuerdos en materia agrícola con las FARC? Eso nadie lo ha dicho. Y ese es un tema de una gravedad tremenda. Nadie ni habrá ocasión de decirlo porque al Congreso lo castraron, lo convirtieron en un eunuco y entonces ya dijo Lizcanito que va a dar 1 o 2 días y el presidente de la Cámara ha dicho que él saca eso en un día. La discusión de semejante tema, 297 páginas a espacio sencillo, donde hay por todas partes goles, instituciones nuevas, obligaciones adicionales del Estado. El día que alguien llegue a sumarlas, se va a quedar espantado de lo que cuesta esto que firmaron entre De la Calle y Márquez. Obviamente todo a favor de Márquez, porque esto no es un acuerdo de paz, es una rendición del Estado colombiano frente a las guerrillas de las FARC. Senador Iván Duque, pues le deseo suerte en su debate, pero creo que en el momento en que le den la palabra el presidente le va a decir, tiene 7 minutos, senador. Vea, doctor Fernando, el gran debate es un debate que está en la calle, que está en los hogares, que está con nuestros compañeros de trabajo, que está con todas las personas que nos rodean. Y yo creo que por eso nosotros tenemos que ir mostrando todos estos contenidos para que los colombianos que queremos defender la legalidad y que queremos decirle a las FARC que ser pillo no paga, tendremos que salir a votar que no. Y como lo dije yo ayer, los que piensan distintos a nosotros no son nuestros enemigos, ni siquiera nuestros contradictores. Lo que son aquellas personas que tenemos que ir con los argumentos a persuadirlos de la gravedad del contenido que tienen estos acuerdos. Y ese es el debate más importante, el que estamos dando con alegría, con pedagogía en todo el país para ilustrar a la población y que tengamos la capacidad libre, todos los colombianos, de ir a las urnas a decir a las FARC que ser pillo no paga. Senador Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias. Saludos allá a los compañeros de la mesa de trabajo y a la audiencia un fraterno abrazo. Qué exposición tan brillante y tan clara. Empezamos hablando de los temas fiscales, de los temas de tesorería del país. No hay un peso
tiene que salir el gobierno a colocar 8 billones de pesos trayendo capitales extranjeros, lo que va a trastornar todo el sistema cambiario de la nación, va a poner en jaque toda la disciplina monetaria, un lío monumental, pero no tienen un peso. ¿Cuánto les irán a durar esos 8 billones, doctor Londoño? La plática se la robaron toda. Eso es para terminar el año. Claro. Y dicen también que para empezar el año entrante, Ay, ay, ay. 8 billones de pesos de nueva deuda. ¿Quién la paga? El que nos está oyendo. El que nos está oyendo, el taxista, el chofer del bus, el celador, Claro. el hombre de empresa, el ama de casa. Esos son los que van a pagar con IVA y con todos los impuestos, la cascada de impuestos nuevos que se la van a descargar a la clase media y a la clase baja, porque ya están tranquilizando a los empresarios diciéndolos que a ellos no los tocan. Van a tocar es a sus clientes. Bueno, Iván Duque estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.